En la consulta, las embarazadas preguntan sobre alimentación, pero frecuentemente están mucho más preocupadas por lo que no pueden comer que por lo que deben comer. Soy la doctora Natalia García Montaner. Hoy os voy a dar 4 trazos sobre lo que es la dieta ideal para un buen desarrollo y crecimiento del feto. Existen una serie de micronutrientes y macronutrientes que son esenciales para el buen desarrollo y crecimiento del feto. De ellos, los más populares son, por ejemplo, el ácido fólico, el yodo, la vitamina B12, los omega 3. La dieta mediterránea es una dieta que reúne todos estos nutrientes y todas estas características beneficiosas para el correcto desarrollo del embarazo. La dieta mediterránea se basa en un aporte fundamental de verduras y hortalizas y frutas apoyadas con legumbres, cereales y frutos secos, y el aporte proteico lo consigue de los lácteos, los huevos, las carnes de ave y en mucha menor medida de las carnes rojas. El pescado azul, sobre todo, tiene muchos beneficios para el curso del embarazo, y el aceite de oliva. Por tanto, una buena dieta mediterránea nos asegura un buen aporte de los nutrientes necesarios para el desarrollo normal del embarazo. Incluso tiene un efecto beneficioso sobre la incidencia de la diabetes gestacional y la preeclampsia. El pescado azul es un alimento que es muy rico en calcio, vitamina D y los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son súper beneficiosos para el desarrollo del cerebro, de las neuronas, de las conexiones entre las neuronas y los recubrimientos de las fibras nerviosas. El aceite de oliva es un aporte esencial en ácido oleico, que es un ácido que no podemos conseguir de ninguna otra fuente de alimentación, y vitamina E, que es un antioxidante que es beneficioso tanto para la madre como para el desarrollo del embarazo. El ácido fólico, muy popular, está presente en las verduras de hoja verde, sobre todo espárragos, brócoli, espinacas, acelgas. Todos estos alimentos son muy ricos en ácido fólico, que es un nutriente esencial para el desarrollo del tubo neural del feto. Por otro lado, tenemos el yodo, también es esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas que el feto necesitará, y que su aporte nutricional lo conseguimos a base de ciertos mariscos, algas y la sal yodada. Por tanto, como es más difícil de conseguir en la dieta, se recomienda a las embarazadas que consuman sal enriquecida con yodo. Otros micronutrientes que son esenciales durante el embarazo son el hierro, fundamental, porque es imprescindible para la formación de la sangre del feto y de su musculatura y de sus órganos y sus vísceras. El hierro lo conseguimos en las carnes, sobre todo las carnes rojas tienen más aporte de hierro. Y el hierro es una de las sustancias que a lo largo del embarazo irán disminuyendo y que es muy frecuente que tengamos que suplementar con un extra de yodo a las embarazadas, sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Otro micronutriente muy esencial es el calcio, que es imprescindible para la formación de todo el esqueleto fetal. Lo conseguimos sobre todo de los pescados, de los frutos secos y de los lácteos. Si tu dieta no incluye lácteos, coméntalo con tu matrona o con tu ginecólogo, que quizás necesites un aporte extra de calcio también. Para el metabolismo y la correcta absorción del calcio, el depósito del calcio en los huesos del feto, es necesaria también la vitamina D. La vitamina D la conseguimos del pescado azul, pero necesita la metabolización a través de la luz solar para que sea activa y efectiva. Otras vitaminas imprescindibles en la dieta de una embarazada son la vitamina 6 y la vitamina B12. La vitamina B12 la conseguimos de los alimentos de origen animal. Por tanto, las gestantes veganas que no consumen ningún alimento de origen animal deberán suplementarse con ello. Y finalmente, una mención a la vitamina C, que la conseguimos sobre todo de las frutas frescas y que es imprescindible para un buen estado inmunitario de la gestante y defenderse frente a las infecciones.
Estas son las recomendaciones para una buena dieta, para un buen transcurso del embarazo. De todas maneras, para asegurarnos que hay un aporte suficiente de cada uno de estos nutrientes, habitualmente durante el embarazo suplementamos a todas las gestantes con unos complementos vitamínicos prenatales que nos aseguran la cantidad diaria recomendada de cada uno de ellos. La matrona o ginecólogo te aconsejarán sobre qué tipo de suplemento puedes tomar. Hasta aquí más o menos todos los alimentos que recomendamos tomar durante la gestación, y en cuanto a alimentos prohibidos, simplemente mencionar que hay recomendaciones para evitar los pescados azules de gran tamaño, tipo pez espada, emperador, atún rojo. Este tipo de pescados tienen unos niveles de contaminación en mercurio demasiado altos y son no recomendables en las embarazadas y en los niños pequeños. Y para terminar con los alimentos no recomendados, pues sobre todo evitar el exceso de dulces y de alimentos procesados, y hablaremos en un capítulo aparte de evitar la contaminación con toxoplasma y listeria de muchos alimentos. Espero que estas recomendaciones os sean útiles y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Salud!